y también tengo ganas de salir a la casa, entonces mi plan ahorita es ir. Trayendo de la mercancía, mirando aquí la principal. Sorprendentemente sí, no solamente sigue abierta, sino que está triunfando bastante y eso me hace muy feliz. Sí, es mi pasión. Desplazamientos, contactos o incluso incursiones hacia el Mediterráneo oriental durante el colapso de la... Hola, creo que es la primera vez que te hablo esta semana y es que he tenido una semana un poquito difícil. Creo que vengo con una racha no muy buena porque la semana pasada tuve problemas de cólicos y de mucho dolor y de mucho cansancio. La semana anterior a esa casi me da gripa, entonces estuve como un poco resfriada. Pero esperemos que lo que queda de semana y la próxima semana ya no me pasen más cosas malas. Lo que pasó fue que el lunes tuve un mal día en el trabajo y como que me parecía importante compartirles un poco algunos pensamientos porque he tenido demasiados y algunos son muy íntimos y muy de solamente pueden saber algunas personas, pero también como que quería dejar como el registro de algunas reflexiones de lo que implica ser profesor y de lo que implica como asumirlo de cierta manera, porque realmente estaba tan triste y tan mal el lunes que, bueno, me desbordé completamente, lloré un montón, ni siquiera pude esperar como a llegar a mi casa para ponerme a llorar. Todo el camino hacia mi casa estuve llorando y estuve muy, muy como introspectiva, además de triste, como muy reflexiva y como que también cuestionando cosas, además del trabajo en sí, como sobre mí, sobre mi personalidad, sobre mis traumas, sobre mis conflictos. Y dentro de todo eso, como que también hubo un momento en la semana en el que estaba tan cansada de pensar y sobrepensar tanto y de cuestionarme tantas cosas que yo decía, ahora entiendo por qué hay profesores que tal vez sean la mayoría, o por lo menos en mi entorno, es así que como que no quieren involucrarse emocionalmente con las cosas que tenemos que vivir, con los estudiantes, con la vida de los estudiantes, que ponen como una barrera. Y
como que también eso está para mí muy ligado con el sistema patriarcal y con lo que implica como no mostrar vulnerabilidad, tener como esta seguridad absoluta, tener la razón, pero también como de establecer un bloqueo, no sé, como una especie de barrera que hace que uno tampoco tenga que cuestionarse, porque cuestionarse es incómodo, es supremamente doloroso, es molesto, pero también creo yo que es necesario para poder crecer y aprender cosas nuevas. Como que en todo caso pensaba, estoy tan cansada con lo que pasó en el trabajo, con lo que pensé después, que incluso pues yo siempre digo que amo muchísimo mi trabajo, me encanta ser profesora, siento que es mi vocación, pero como que también pensé, tal vez no, y como que estaba tan triste y tan mal y tan agobiada que tuve estos típicos pensamientos dentro del mundo laboral capitalista, de decir como quiero dejarlo todo, quiero irme a vivir a una granja con mi pareja y olvidarme de todo el mundo y no tener que tener contacto humano más que con mi pareja. Pero luego pues ya como que eso fue sobre todo entre el lunes y el martes. Ayer ya estuve un poquito mejor y hoy jueves ya pues me levanté completamente mejor. También pues pasaron otras cosas y tuve como ciertas conversaciones con diferentes personas que me permitieron como ver muchas perspectivas que no había contemplado, porque creo que cuando uno trabaja como con seres humanos y digamos en un campo como el de la educación, que implica formarse, no solo es como la educación de los chicos, sino también como uno como profe ir aprendiendo cosas, ir cuestionándose y ese tipo de elementos. Pero pues bueno, no es un trabajo nada fácil. Como que sí he tenido momentos de crisis y eso que apenas llevo como 3 años, creo que 3 años y medio, no sé. Bueno, menos de 4 años, digamos, en este trabajo, ejerciendo la profesión docente, y ya tenía un montón de momentos de crisis. Quizás este último año es el que ha estado como más estable, sobre todo como después de abril, más o menos, había tenido como cierta estabilidad de sentir que las cosas estaban bien, pero bueno, llegó como este suceso que me llevó un poco a crisis, pero también estoy orgullosa de que estoy trabajando en ese tipo de cosas, que pues claro, como que todavía está en mi mente la situación, pero siento que estoy logrando como trabajar en ello más rápidamente que en otras situaciones donde de pronto me hubiese sumergido mucho más tiempo en la tristeza y ese tipo de cosas. Entonces ahorita pues fueron como sobre todo 2 días de estar así muy bajoneada, muy reflexiva, y ya ahorita pues me siento de nuevo fuerte y me siento de nuevo muy yo. Porque otra cosa en la que he tenido que trabajar un montón es en intentar separar mentalmente mi vida personal de mi vida laboral. Y siento que eso, siendo profesor, es muy difícil. Quizás a veces, no sé, trabajando en otro tipo de cosas como en una oficina o siendo, no sé, contador o teniendo como trabajos así como de ese tipo, pues siento que es como más fácil porque sales de la oficina y ya es tu vida, ¿no? Bueno, es lo que me imagino, puede que no. Pero siendo profe, pues como que son todas estas cosas muy humanas las que están en el medio de lo que implica la educación, el conocimiento, incluso como una cuestión muy ontológica de lo que implica reconocerse uno como docente, como profesor, y hace que todo sea mucho más complejo. Pero pues como que en medio de eso intento, sobre todo por otros momentos de crisis que he tenido, que sí han durado muchísimo tiempo, que me han afectado mucho más, que pues han sido más difíciles, mentalmente separar fuertemente como mi vida personal de mi vida laboral, para que también no signifique que cualquier problema que tenga en el trabajo después me va a afectar por fuera del trabajo, que no debería ser así. Entonces, pues intento hacer pequeñas cosas. He hecho como implementado cosas que he venido viendo como en distintos lugares y leyendo en distintos lugares, escuchando también
sobre, pues no sé, por ejemplo, yo tengo una maleta que es para el trabajo y específicamente uso esa maleta y cuando, o sea, como que simbólicamente cuando no estoy usando esa maleta significa que estoy en mi tiempo de descanso, entonces tengo como otras maletas que significa que no son las que uso para el trabajo. Igual como que decía como que usar ropa diferente y así, pero pues eso es mucho más complicado en mi caso. También como que he visto que muchos profes usan batas y cosas así para, no sé si para eso, pero supongo que servirá para diferenciar como lo laboral de lo no laboral. Pero en todo caso, pues intento como hacer cositas así y pues también mentalmente como intentar separar y bloquear mis pensamientos cuando son cosas del trabajo y no estoy en el trabajo. También intentar hacer como todos los pendientes del trabajo en el trabajo, excepto planear, porque a mí me sirve mucho planear en mi casa, porque tengo muchas cosas acá que me inspiran y que creo que al final del trabajo de planeación también es un trabajo bastante creativo y creo que los trabajos creativos tienen como ciertas características muy específicas, pero incluso dentro de eso intento planear siempre en mi estudio y no en otras zonas de mi casa porque pues como para mantener esa división mental en la que he venido trabajando. Obviamente es imposible que no se mezclen algunas cosas porque al final soy una misma persona la que está en el trabajo y la que está fuera del trabajo, pero me refiero como a cosas más superficiales y cosas que implican cuidar la salud mental. Otra cosa que también quería actualizarles es que tal vez también estaba un poquito bajoneada porque no hay nada como emocionante que esté esperando, o sea, tipo como de que no, yo sepa que voy a hacer un gran viaje dentro de 2 meses o que sepa que va a pasar algo emocionante, un concierto, el estreno de una película, yo qué sé, algo emocionante. Entonces como que eso también a veces me bajonea porque como que me gusta estar esperando que van a pasar cosas emocionantes. Y quiero cambiar eso, quiero planear algo emocionante que vaya a pasar, no sé, quiero planear algún viaje o alguna salida. Yo para la otra semana planeé una cita conmigo misma que me emociona un montón, entonces estoy esperando eso, que no tiene que ser algo como súper costoso y súper grande, pero algo que me haga feliz. Entonces estoy esperando a que sea la otra semana, específicamente el jueves. Tengo planeada una cita conmigo misma que me hace mucha ilusión. Entonces, obviamente los voy a llevar conmigo, o sea, porque tengo que hacerlo. Y también quiero decir, como última actualización, que estoy muy contenta con mi rendimiento físico, porque ha sido muy difícil construir como el hábito de hacer ejercicio diariamente. O sea, no digo que haga todos los días absolutamente de la semana, pero ya no me cuesta ponerme a hacer ejercicio. Es algo que deseo y para la Lauren, no sé, el año pasado hubiese sido como impensable que yo esté deseando o que incluso me levante más temprano porque tengo muchas ganas de hacer ejercicio, porque me hace feliz. Entonces como que eso, tengo que hacer un blog hablándoles de mi relación con el movimiento, con el ejercicio, con el deporte. Pero es que esta semana subí más como el ritmo, la velocidad. No he subido como tanto el tiempo porque me sigue costando encontrar el suficiente tiempo como que yo quisiera para dedicarle al ejercicio, pero subí bastante la velocidad y eso me tiene muy feliz porque quiere decir que ha aumentado mi resistencia, o sea, puedo ir más rápido y aguantar más y eso me emociona mucho, me pone muy contenta. El que tengo puesto hoy es uno de mis outfits favoritos, que me lo regalé para mi cumpleaños, o sea, la camisa, esto de aquí y el overall. Y la verdad me gusta mucho. Y con este collarcito que ustedes me vieron estrenarlo la semana pasada, creo que combina súper bien.
Acabo de terminar La Odisea de Homero y qué maravillosa experiencia haberme vuelto a sumergir en estas páginas. Ahora sí, hasta el final. Y todo de corrido y simplemente disfrutarlo sin un acercamiento tan desde los estudios literarios, sino simplemente desde el mero disfrute. Me encantó, me sentí súper atrapada. La verdad es que qué gran experiencia. Qué gran experiencia. Estoy muy contenta de haberlo leído. Pude pensar en muchas más cosas. Creo que la primera vez que me acerqué a este texto no tenía como cierto bagaje o ciertas reflexiones que hoy tengo respecto al papel de la mujer, por ejemplo, o pues a otros elementos relacionados como con cómo comprendo hoy en día la mitología. Y me encantó poder pensar muchas cosas. Aún me falta mucho por pensar y por procesar. De hecho, mañana por la tarde, noche, tengo pensado dedicar algunas horas a solamente sentarme y escribir y reflexionar sobre mi experiencia de lectura con este libro. Pienso poder anotarlo también en mi libreta de lecturas y anotar como mis reflexiones y también pues hacer una reseñita en Goodreads y hablarles a ustedes de este libro. Pasó toda una vida, ese es demasiado tiempo. No la he visto en 13 años. 13 años. Y de nuevo, esto es hermoso. La pregunta es, ¿cómo crees que evolucioné? Dicho esto, soy con alguien hace años. Era la copia de John Kennedy. Hola, tengo mi libreta de lecturas aquí porque acabo de terminar de escribir como algunos apuntes y de registrar la lectura de La Odisea. Y hay algunas ideas que quiero compartir. Al final pues le puse 4,5 estrellas, aunque siento que es muy difícil puntuar una obra de este tipo. Y bueno, como que no quiero ahondar en hacer una reseña o un análisis así súper profundo porque realmente no es eso. Simplemente son como algunas ideas que se me ocurrieron mientras iba leyendo y pues después de leerlo. Por ejemplo, me sorprendió un montón esa estructura narrativa en una obra tan antigua, como que esté narrando primero desde lo que está pasando Telémaco, luego es Odiseo narrándole a alguien en la mitad de la historia lo que le pasó antes. Entonces como que hay muchos giros del tiempo y fue como muy interesante ver esa estructura. También me llamó muchísimo la atención como el rol y el papel de las mujeres, de muchas mujeres que aparecen allí y claramente de la diosa Atenea. Creo que Atenea es realmente el motor de toda la historia. Eso me asombró y me pareció como que es una mujer, bueno, una diosa increíblemente astuta, inteligente, maravillosa, me encantó. Y también me asombró muchísimo las diferentes como cuerpos en los que encarna y de personas y de animales y como esa compañía y cómo dialoga con Zeus y cómo Zeus también interviene como en general el papel de los dioses. También cuando Calipso se queja, que fue una de las citas que escribe aquí, porque dice como siempre estáis celosos y odiáis que una diosa se encapriche de un mortal y viva con él como marido y mujer. Y lo dice como en referencia a que los dioses, los hombres siempre tienen como esta posibilidad de que se enamoran de alguna humana o de algún ser de otra especie que no es un dios, que no sea una diosa, y ellos sí pueden como hacer un montón de cosas con las humanas y con otros seres y no pasa nada, o
generalmente como que pueden tener mucha más libertad y Calipso justo se queja de eso y me pareció como muy interesante. También hubo una parte al final del libro cuando Ulises o pues Odiseo visita a su padre Leartes y esta cita también pues quiero leerla que dice como una negra nube de pesar ensombreció a Leartes mientras escuchaba. Cogió tierra con ambas manos y se la echó por la cabeza llorando. Esa acción me llamó muchísimo la atención, o sea, como que de alguna forma también me hizo pensar en una novela latinoamericana que se llama Come Tierra y no sé, como que pensar en la relación entre la muerte, entre el hogar, como el sentimiento de pertenencia y la tierra. Todo eso pues son cosas que he venido pensando y pues no sé, acá me encantó esa parte y pues en general como la complejidad de lo que es el personaje de Odiseo, porque siento que es un personaje claramente muy astuto, muy sagaz, muy inteligente en algunas cosas, pero también es un personaje tremendamente orgulloso, tremendamente como con un ego muy grande y que es muy complejo, ¿no? Tiene como varias capas. También no pensé que tuvieran como tanta relevancia personajes como Eumeo y me gustó muchísimo, o sea, como la idea de esa fidelidad y de las criadas también. Ahorita pienso como no muy lejano en el tiempo. Una de mis futuras lecturas creo que va a ser Penélope y las 12 criadas de Margaret Atwood. Entonces como que también tenía mucho como cuando iba leyendo la Odisea en la mente la idea como de las criadas y del cómo él las trató Odiseo, como a las criadas que fueron traidoras. Eso también pues estuvo ahí como muy presente en mi lectura. En general pues me alegré mucho de leer este libro, es que de verdad yo no lo podía soltar, quería, si tenía 5 minutos libres en el día, en esos 5 minutos se los iba a dedicar a la lectura de la Odisea y fue muy, muy atrapante. También mi imaginación así como súper grande frente a la descripción de cada una de las criaturas y de cada uno de los lugares que iban visitando fue increíble. O sea, como que yo me lo imaginaba muy vívidamente. Y pues sí, me gustó muchísimo haber hecho esta lectura este año.